Bueno, este es el punto cuando la harina está así, incluso podría dárselo un poquito más, empieza a ponerse como suave, brillosa y ya no se pega. En este punto, en caso de harina leudante, en este caso para lo que queremos hacer no hace falta dejarla, porque no eleva como cuando le ponemos levadura cuando está cruda, sino que se eleva a medida que se cocina. Entonces, ahora hay que tener en cuenta, lo que habría que pensar es cómo cocinar esto. Como estamos en una situación en la que lo más normal es que usemos fuego, prefiero fuego de leña, no vamos a tener una llama regulable, ese es el gran inconveniente. Por lo tanto, lo mejor es dividir esto en pequeños pedazos y hacer, dependiendo de para qué lo vayamos a usar, del recipiente que tengamos para transportarlo, si lo vamos a comer ahora, si lo vamos a llevar, hacer diferentes panes o digamos harina con diferentes formas y buscar el recipiente en el que cocinarlo. Si no tenemos recipiente, piedras y brasas. El fuego directo lo que va a hacer es nos la va a arrebatar, entonces tenemos que buscar generar a partir de esto una plataforma donde podamos apoyarlos, la suficiente brasa y un fuego para alimentar ir generando más brasas a medida que queramos. Podemos usar, si tenemos, como en este caso, todo un lujo, la tapa de una olla que sirve también como sartén y cocinarlos. Acá, dependiendo de lo que tengamos, puede ser directamente al fuego o usar una capita de grasa o algún aceite para que le dé más nutrición, digamos, más calorías y aparte que no se peguen. Algo que no mencionamos y que hay que tener en cuenta, por supuesto, en realidad esto es básico, pero se nos puede llegar a olvidar si estamos en una situación así. Aunque se vea esto un poco rústico, las manos lavadas antes. Los recipientes y la harina pueden tocar una piedra de arroyo, etcétera, no hay problema. Pero si no, calentar los recipientes y así lo que hacemos es esterilizarlos con el propio fuego. La cuchara, todo lo que vayamos a hacer. Porque en una situación así, aunque vamos agarrando cierta inmunidad, nos podemos contagiar cualquier cosa. Entonces, nos vale prevenir en ese sentido. Entonces, a medida que vayamos haciendo, vamos a hacer las bolitas primero, dejarlas secar un poquito para que se peguen menos, ir haciendo los panes o como le queramos llamar. Bueno, después vamos a ver entonces cómo organizar esto para poder cocinar acá.